Municipios de México te presenta el siguiente audioartículo. 5 pasos para crear líderes y gobiernos déspotas. Por José Luis Arenas López. Contexto. El socialismo ingresa al poder utilizando nuestras herramientas democráticas, modificando la Constitución, destruyendo a las instituciones y estableciendo el piso jurídico para convertir lo ilegal en legal y lo legal en ilegal. El socialismo destruye la económica, la política, a la sociedad, la familia y la moral. Destruye el lenguaje con modismos de una aparente inclusión. Sus líderes desacreditan, subestiman y menosprecian el esfuerzo del trabajo real. La preparación y la educación las califican como aspiracionistas e incluso como radical por estar en contra del poder. Por ello trazan una línea para dividir a la población entre ricos y pobres e incentivan el odio entre clases a través de mensajes gubernamentales polarizados. Los mexicanos creemos que lo que pasa en Cuba o Venezuela no nos podrá pasar. Es real que el modelo chavista castro-madurista muta, se transforma y se adapta a la idiosincrasia de cada país. Los líderes socialistas incentivan caos y división para poner en contra sindicatos con empresas, capitales con municipios, ciudades con pueblos. A su paso destruyen el aparato productivo, acosan a la empresa privada, amenazando a empresarios y expropiando empresas. Con su discurso impregnan de ideología política negativa a las instituciones que deberían ser imparciales como la Suprema Corte, los cuerpos policíacos, la educación, las Fuerzas Armadas y hasta el INE. Como parte del modelo, liberan a cientos de presos de todo tipo, acción que se convierte en un favor que será cobrado a la brevedad, ya que lo utilizarán para defender su llamada transformación y mantener en la línea a la ciudadanía. En sus proyectos clientelares, generan planes de apoyo, bonos para ninis, tarjetas y regalan dinero como herramientas de control para la sociedad y quien no se alinea a su ideología es un adversario o enemigo. Los equipos socialistas son expertos en propaganda política. Cuando ocurre algo importante o grave para el país, generan desinformación, noticias falsas o usan peones políticos, desenfocándonos de lo importante y enfocándonos en lo frívolo e irrelevante. Casos como el cáncer en niños o feminicidios pasan a un tercer plano. Ellos solo necesitan la gran tribuna o los medios de comunicación para difundir sus falsos logros. Estos líderes no son políticos que se corrompieron en el camino, son criminales ya hechos en grupos políticos pasados que tomaron el nuevo poder. Este tipo de regímenes, primero te quita la comida y después te da frijoles para que se lo agradezcas. Es fácil darse cuenta de que todos los problemas políticos, sociales, económicos, de educación y de salud no son errores. Todo está hecho a propósito y preparado para aplicar la teoría del caos o la doctrina del shock. Ante ello, el compromiso ciudadano es vital. Si un país no tiene sus instituciones sólidas y fuertes, el socialismo del siglo XXI es un virus letal que crecerá tanto que acabará con los gobiernos, la paz y la sociedad. Si es tu deseo gobernar, no pierdas la confianza en ti y hazlo. Las palabras de facto o despotismo están asociadas a la tiranía. Es el gobierno de las personas que quieren resultados para sí mismos, son gobernantes que se vuelven tiranos, que piensan que pueden resolverlo todo. Estos falsos mesías siguen ciertas reglas. Confianza en sí mismos. Un déspota es sabedor de sus propias capacidades megalómanas, se consideran liberadores, están convencidos de que solo ellos pueden salvar al pueblo de la pobreza y la carencia. En otras palabras, son tocados por Dios. Son narcisistas y piensan que son el centro del universo y todo debe ocurrir según sea su deseo o su plan. Todo tirano inicia su camino con la creación de un mensaje que conmueva los sentidos y las emociones de las personas. Esto parte de que no existe un gobierno perfecto, existe lo bueno y lo malo, el rico y el pobre, y es aquí donde el déspota inicia su camino, asentando la indignación de las mayorías por sus diferencias, encontrando a quien echar la culpa por sus desgracias y aumentar el resentimiento existente. El pobre no es culpable de su situación, es culpa del rico. Entonces, el tirano se presenta como el medio para superar esa pobreza y vengarse de las personas que los molestan o les ofenden. Esto es, los enemigos de los pobres son enemigos del déspota y este será el que los derrote etiquetando a los ricos como corruptos, nuestros enemigos, nuestros adversarios. Dividiendo a la sociedad en diversos grupos, los discursos de odio se repiten día con día convenciendo a sus seguidores de limpiar al país de los malos, a pesar de ser erróneo el mensaje. Por ejemplo, los fifís son hipócritas, los ricos son corruptos e hicieron su fortuna delinquiendo. El déspota dice lo que muchos callan y se sienten representados. Más allá de esto, da a las personas el permiso de ser ellas mismas y además los guía contra la amenaza para eliminarla y brindar equidad con una falsa esperanza. Ser el pueblo y para el pueblo. Un déspota será la imagen del pueblo y ello depende de cómo lo haga. Por ejemplo, tomarse fotos en una cocina económica, comiendo huevito con frijoles y de fondo la fotografía de la guadalupana a pesar de ser evangelista. Es importante mostrar a sus seguidores que es uno de ellos, resaltando sus orígenes humildes y referir que ya no se pertenece a sí mismo y que ahora le pertenece al pueblo. Quizá, usando autos de gama baja como un Sur o un Jetta básico,
vestir atuendos regionales sin pena pero sí con gloria, representado así, lo que el pueblo es y lo que el pueblo siente o sueña, fusionarse con las masas al ser como ellos y ellos como él, lo anterior utilizando discursos como, primero los pobres, o, no les fallaré. Es por ello que en apariencia, se evitarán los lujos, un no a la ropa cara, incluso usarla arrugada o ligeramente grande con los zapatos mal boleados, un no a los excesos, aunque se viva en un palacio. Crea la identidad de tu movimiento. Abraham Maslow indicó que la última etapa de su pirámide motivacional era la trascendencia. Esto para lograr hacer historia sea buena o mala, por eso será necesario llevar a los seguidores a un nivel más profundo controlando el subconsciente, esto es, se puede pertenecer a un movimiento social o político, incluso ser fundador para después separarse de este y crear un nuevo frente, creando la identidad de su movimiento. Muchas veces el déspota es un publicista o comunicador nato, logrando con facilidad interactuar con las masas. Lo importante es lograr que el mensaje, la imagen y la marca, sus seguidores la hagan propia. Por ejemplo, Morena refiere una representación celestial, la Madre de Dios, las masas se representan con esta. El déspota usa la imagen con frecuencia y el subconsciente de las masas lo capta y se identifica con esta. Esta acción lo hace parte de un movimiento más grande que el líder mismo, así se vuelve un todo significativo para los seguidores, creando una identidad que se manifiesta día a día con frases como, no somos iguales, o, nuestros adversarios, estos últimos diferentes a la masa, por lo tanto, son descalificados. El verdadero poder se funda en la unidad y se centra en las personas, involucrándolas ganando su obediencia y lealtad. Integración del equipo. La integración del equipo rumbo al poder es la clave diferenciadora. En teoría nadie gobierna solo, son casos aislados de totalitarismo, donde solo uno se proclama el Salvador, el Redentor, el sabio, aquel que se proclame, el Estado soy yo, o quien diga, quizá exista alguien mejor que yo. Entonces, se requiere de un equipo en quien confiar y que replique el discurso, un equipo convencido por conveniencia de que el líder es único, un equipo que haga llegar al líder hombres y mujeres clave, reconocidos por las masas, entre ellos un organizador experto capaz de expandir el movimiento y llegado el poder, recompensarlo con un cargo público privilegiado. En el equipo no puede faltar el policía o el militar o aquel que goce de un reconocimiento violento y despiadado capaz de ejecutar órdenes o caprichos despiadados, generando caos y alterando la paz social. Es necesario un organizador confiable, que difunda sus logros para la posteridad y que replique desde un nivel de gobierno inferior cada una de las frases del tirano, con la esperanza de ser su sucesor. También se requiere de un héroe nacional o un descendiente vivo de un héroe que ayude a plantear ideas patriotas, o en su caso un hombre de poder que incluya a los grupos acaudalados al que de igual forma se le devolverá el favor apoyando a sus empresas con contratos y excepciones. En conclusión, se requieren personas leales a pesar de las adversidades o las decisiones equivocadas. El equipo y los seguidores siempre deben considerar al líder su prioridad. Fijar el momento del ataque. El momento no es inmediato, pueden pasar años para lograrlo, se debe ser paciente, dar pasos firmes, es un juego de ajedrez, tardado, pero si se sabe jugar, la victoria es inminente. 15 años pueden ser aceptables, el resultado será el mismo, lograr el poder. Como parte de esta etapa, el déspota escribirá su manifiesto, llámese, guía ética, o testamento político, o, a mitad del camino, se debe dejar huella de una falsa realidad o de una falsa felicidad que motiva a los grupos. Un déspota lo que menos quiere es ver un pueblo feliz, el ofrecimiento es de cambio, de mejora, y se aprovecha el término de un régimen corrupto para lanzarse. El voto de odio y las falsas promesas son elementos sustantivos que garantizarán la victoria, no hay mejor oportunidad como la crisis misma, es por ello que un déspota es un maestro del caos o de la doctrina del shock. Mencionar los errores de los antecesores todos los días es una estrategia, no solo de desprestigio sino de empoderamiento, misma que ya en el poder aprovechará para redactar las nuevas políticas de cambio y los ajustes constitucionales, incluso nacionalizar lo ya nacionalizado. Extinguir el aparato público es una tarea a realizar llegando a la cima para obtener todo el poder. Debilitar y amordazar a la prensa desvirtuando cada una de sus notas será una tarea diaria. Acabar con la oposición política aplicando el divide y vencerás como herramienta sólida para lograrlo. Una vez consolidado el poder y con la oposición ausente ya no habrá marcha atrás. En la actualidad es fácil culpar a los demás por nuestros fracasos o la falta de logros reales, inaugurar proyectos sin terminar diciendo, misión cumplida, y que las masas lo aplaudan, montar grandes distractores como elecciones adelantadas para ocultar los miles de muertos por el crimen organizado o las muertes de niños por cáncer o haber roto todos los récords en materia criminal. El déspota tiene como principal interés solo su posición, el poder y mantenerlo lo más posible. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web.